Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder volver a entrar hasta el seno de su hogar, ahí donde usted está, para poder compartir acerca de la palabra un ratito. Yo quisiera que en esta hora me acompañe y vamos a ver un tema que yo titulé Dios conoce mis pensamientos. Y quiero que me acompañe ahora para que el Señor tome control de este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos la rienda del control de este momento. Te suplicamos que tú, Señor, nos auxilies, que tú, Señor, estés en medio de nosotros, que podamos sentarnos a tus pies a escuchar tu palabra, Señor amado, y que esa palabra nos deje esa semilla que tú traes para que un día podamos llevar mucho fruto delante de ti. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos que seas tú el que hable en esta hora. Amén. Entremos de lleno, mis amados, en la palabra. El martes tuve la oportunidad de compartir acerca de un tema que era Dios me conoce, ¿verdad? Entonces, ahora es la continuación. Dios conoce mis pensamientos. En esa oportunidad, pues yo les estoy hablando un poco de Natanael y cómo el Señor Jesucristo un día se le queda viendo y dice ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y entonces Natanael le dice, tú me conoces, y a partir de ahí desarrollamos todo el tema acerca de cómo Dios verdaderamente conoce toda nuestra vida. Y hoy vamos a hablar más puntualmente de cómo Él conoce nuestros pensamientos. Entonces miremos en Isaías 66, 18, el primer verso, donde leemos, porque yo conozco sus obras, de eso ya hablamos el martes, y sus pensamientos. Entonces el Señor tiene un perfecto control de todo lo nuestro. Dice la Biblia que incluso Él tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, y ese es el verso que sigue de Lucas 12, de los versos 6 al 7, en donde quiero que me acompañe a leer. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, dice, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. De eso se trató el tema pasado, de que Dios era como un sinónimo. Ahora Dios nos conoce, era como decir, Dios está al tanto de mí, Él conoce mi levantar y conoce mi acostar. De eso les estaba hablando. Y estoy enlazando aquel tema con acá, en este verso. Pues aún, dice, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, recapitulando un poquito, cuando la Biblia habla de cabello, cuando la Biblia habla de nuestro pelo, está hablando de pensamientos, porque el cabello va en la cabeza. Entonces, yo quiero entrar a explicarle a usted detenidamente por qué es tan importante lo que yo pienso. ¿Por qué me voy a enfatizar ahora esta parte, dejando una hora del tiempo de nosotros solo para hablar acerca de los pensamientos? Pues porque en Proverbios 23:7, que es la cita que te sigue, leemos cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces hemos sido enseñados que nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. Nosotros actuamos en base a pensamientos, producimos, obramos, nos conducimos en base a pensamientos. Y entonces eso hace que yo sea el resultado de mis pensamientos. Si yo logro cambiar mi manera de pensar, voy a cambiar toda mi vida y voy a tener un impacto alrededor mío también, ¿verdad? Porque el cambiado cambia a los demás. Somos transformadores de atmósferas. Entonces, por eso es tan importante saber lo que está pasando por tu cabeza. En Cantares 7:5, y es el verso que sigue, le está hablando nuestro Señor a la novia, a su amada, a la iglesia, y le dice, tu cabeza te corona como el Carmelo, y la cabellera suelta de tu cabeza es como hilos de púrpura. El rey, dice, está preso en tus trenzas. Cuando nosotros hayamos concluido de entregarle nuestra mente a Cristo, cuando nosotros hayamos podido rendir todo mal pensamiento a Dios y ya estemos a este nivel, vamos a tener un rey preso
en nuestras trenzas. ¿Qué rey? Pues nuestro Señor, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta iglesia logra con sus pensamientos retener al Rey. Tiene al Rey preso en sus trenzas. Y fíjese usted que la palabra Carmelo, porque dice que la cabeza de ella se corona como el Carmelo. Ahora, esa palabra Carmelo significa fértil, significa feraz. ¿Qué significa esa palabra feraz? Que produce frutos en abundancia. Entonces, esta es una mente que ya fructifica para Dios. Esta es una mente que tiene la capacidad de producir abundantemente cosas de parte de Dios. Alguien que aprendió a sojuzgar su mente y que ahora puede fértilmente empezar a producir el fruto que Dios quiere de ella y cambiando así toda su vida, todo su entorno. Esa cabellera suelta de ella dice que es como hilos de púrpura. Y cuando uno se va a ver al original, ese púrpura, ese color es grana. Y el grana es el color de las granadas. ¿Ha visto usted aquellas granadas? Que es aquella fruta que uno lo abre y que adentro tiene como que fueran unos diamantes rojos. Así, como que fueran... ¿Cuál es la piedra que es roja? Ahorita se me fue, en la tarde la tenía en mi mente. Es una piedrecita transparente roja. Pues esta mujer tenía su cabellera roja. Y nos habla de la sangre de Cristo, que ya redimió a esa mujer. Esa mujer ya se purificó en la sangre de Cristo, sus pensamientos están purificados en la sangre de Cristo. Rubíes es la palabra que estaba buscando. No estoy hablando de la granadilla, estoy hablando de la granada, la que cuando uno la abre parece que tuviera rubíes adentro. Pues de ese color era, dice, el cabello de ella, porque ella llevaba la sangre de Cristo en ella. En sus pensamientos estaba la redención de su Señor y en base a eso conduce toda su vida. Y entonces por eso el Rey, el Señor, se tuvo que detener. Y cuando quiso seguir caminando, el Rey estaba preso en los pensamientos de ella. ¿Tú quieres tener al Rey preso? Tus pensamientos son juzgados en el Señor, con la redención, con ese pensamiento fértil, que significa Carmelo, púrpura. Y entonces tendrás a un Rey preso entre tus trenzas. Entonces, ¿qué tengo que hacer exactamente para poder producir esa fertilidad de pensamientos que Dios quiere de mí? ¿Qué tengo que hacer para que mi cabellera espiritual, estamos hablando ahora, sea una cabellera roja como la de esta mujer que tenía al Rey preso entre sus trenzas? No conformarnos. Dice, eso es lo que dice Romanos 12:2. Está hablando de la mente. Dice, no se conformen. Y cuando uno va a ver a la Biblia de las Américas, es no se adapten. No se adapten a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de lo que ustedes entienden. En la Biblia de las Américas dice la transformación de tu mente. Tu mente tiene que tener una transformación y esa transformación es la que te va a catapultar como cristiano a los niveles que tú no has podido alcanzar. Para que tú en esa manera compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este verso hay tanta riqueza, en toda la Biblia hay riqueza, pero en este verso yo puedo ver tantas cosas. Primero que nada, Dios me está dando una receta y me está diciendo, ¿tú verdaderamente quieres tener esa cabellera de la mujer que me tiene a mí atrapado entre sus pensamientos? No te conformes, no te adaptes. Y esa palabra, adaptar, es formar en forma parecida, conformar al mismo patrón. Quiere decir que la iglesia que se conforma a este siglo, dice aquí, a este mundo, dice en otra versión, la iglesia que se conforma a este mundo, lo que está haciendo es agarrar el mismo patrón del mundo. Mientras que nosotros, como hijos de Dios, estamos destinados a tomar el patrón del reino. Estamos en un nuevo reino y tenemos que adaptarnos a este reino con nuevas reglas. Entonces,
También me habla de la palabra transformación, y cuando uno va a ver al original es metamorfosis. Y metamorfosis estamos hablando de un cambio estructural, de algo bien radical, de una vuelta al calcetín. Y el Señor nos está diciendo que eso está al alcance de nosotros si nosotros no nos conformamos a este mundo. Que si ellos dicen que eso es normal y que si ellos llaman bueno a lo malo, nosotros no nos conformemos a este mundo, sino que podamos ser evolucionados, transformados. ¿Cómo? Por medio de renovar lo que hay en nuestra mente, lo que nosotros entendemos. Porque muchas veces nos las llevamos de que nosotros conocemos cómo Dios piensa, pero la Biblia dice que los pensamientos de Él y de los nuestros están tan separados como está el cielo de la tierra, y sus caminos de nuestros caminos. ¿No será por eso que todavía no hemos entrado en la última parte del verso en donde dice que en esa forma vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios? Porque fíjense ustedes que la voluntad de Dios para nosotros dice que es buena voluntad, dice que es una voluntad agradable y que es una voluntad perfecta. Si tú todavía no has encajado en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, ¿no será que es porque tú no has entendido y por eso no ha sido transformada tu mente? Y no has entendido porque no te has querido, porque no has querido hacer esa lucha, sino que te conformaste a lo que dice este mundo. Entonces, la Biblia dice en Romanos 12:3, ahorita yo te leí el 12:2, miremos lo que dice el 12:3. Continúa en la plática. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan un concepto más alto de sí mismos del que deberían de tener. Quiere decir que cuando nosotros entremos en esa mentalidad a la que Dios nos quiere llevar, en esa transformación de nuestra mente que va a transformar toda nuestra vida, nosotros vamos a tener un concepto exacto de quién somos. No nos vamos a creer más, ni nos vamos a creer menos, sino que vamos a pensar de nosotros con cordura, como dice ese verso, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Mientras tanto, en Efesios 5:14 hasta el verso 16, nos podemos dar cuenta de que hay cristianos que no están haciendo este proceso. Dice, por esta razón, le dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quiénes son los muertos? Los que no han aceptado a Cristo. Son los irredentos. Ellos están muertos. Su espíritu no ha sido vivificado. Y el Señor les está diciendo a ellos, ustedes se miran como muertos. No puede el Señor decir, están muertos, porque ellos ya aceptaron a Cristo. Pero sus actitudes son tan parecidas a las de los muertos, que el Señor les dice que están dormidos. Están recostados todos en la misma pila de muertos. Unos están muertos y otros están dormidos. Y el Señor nos está llamando hoy a tener una definición, porque de otra forma, ¿cómo nos va a alumbrar Cristo? Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Le está hablando de cristianos. Por tanto, tened cuidado cómo andas, no como insensato, sino como sabio. Aprovecha bien tu tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué será que entonces tu entorno no ha cambiado? ¿Por qué no has conocido la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios? Porque no le has rendido tu pensamiento a Cristo. Cuando tú le rindas tu pensamiento a Cristo, cuando tú dejes de desaprovechar el tiempo, porque ahí dice que los tiempos son malos y nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿En qué manera voy a aprovechar bien el tiempo? En la manera en que voy a dedicarle a la relación que tengo con el Señor el tiempo que esa relación se merece. No solo en mi servicio, también en mi oración, en mi adoración, en mi devoción,
en mi búsqueda de Él, en la lectura de la palabra, en escuchar las prédicas, aprovechando bien el tiempo, porque los días que estamos viviendo son días malos. Hablemos un poco acerca de la transformación. En 1 Corintios 15, 51 y 52, es la misma palabra metamorfosis. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos vamos a dormir, pero eso sí, todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros, dice, seremos transformados. Menciona la palabra transformación 2 veces. Seremos transformados. Seremos transformados. A la trompeta final vamos a ser transformados, pero esa transformación empezó cuando tú le rendiste tus conceptos, tus pensamientos, tus creencias, tu intelecto, se lo diste a Dios. Y entonces empieza el proceso de transformación. Claro, ahora estoy hablando de alguien que empezó siendo cristiano. Se hizo cristiano, pero le rindió su pensamiento a Dios. Le dijo, Señor, yo quiero tener la mente de Cristo. Y empieza esa evolución. Porque vamos a ser transformados, pero la transformación es una serie de transformaciones que vamos sufriendo. Es un proceso. Por eso en 2 Corintios 3:18 leemos, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen del Señor. ¿Cómo? De gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Entonces es una cosa que va avanzando, es progresivo. Como cristiano no te puedes quedar estático, tienes que seguir creciendo, tienes que seguir buscando. El cristiano que se estanca no es que se quede neutro, en realidad está retrocediendo, porque el resto del grupo va avanzando. Tienes que seguir avanzando, tienes que seguir esforzándote. ¿Cómo? Rindiendo tu mente. Hoy estamos hablando de los pensamientos y que Dios conoce nuestros pensamientos. Miremos ejemplos. El primero que vamos a ver es pensamientos como sombra. No estoy hablando de sombra y figuras, sino que estoy hablando de penumbra. Job 17:7. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Yo me fui a buscar cómo eran esos pensamientos como sombra. Y ahí tiene el numeral H6751. Dice que esos pensamientos que tiene esa persona son como una penumbra. Quiere decir que esa persona de repente como que no tiene claridad mental. Tiene una penumbra en su mente. No está pensando claramente. Está opaca su visión. No puede ver con claridad las cosas que están pasando a su alrededor ni lo que está pasando dentro de sí mismo. No sabe ver hacia el futuro, no sonríe como la mujer virtuosa sonríe hacia el futuro. Tiene una penumbra. Pero cuando lo vas a ver al inglés, a ese diccionario BDB Definition, dice que es un grow dark. Grow es crecer en inglés. Dark es oscuro. Va creciendo en oscuridad. Estamos hablando de un pensamiento que se oscurece cada vez más. Este es la inversa de lo que Dios quiere para nosotros. Esta persona, siendo cristiana, empezó a llenarse más y más oscuridad cada vez, cuando debió haber sido al revés. Dice, mis ojos se oscurecieron, pero hay una causa. Esa persona está adolorida y no pudo procesar su dolor. No pudo procesar su dolor y sus pensamientos se fueron opacando. Sus pensamientos se fueron oscureciendo cada vez más. Y esa persona va a tener que luchar con su mente. Porque el plan de Dios no es este de Job 17:7. El plan de Dios es Proverbios 4:18 y 19, en donde leemos, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué dejó que esta persona, o qué permitió que esta persona entrara en la calificación de ser una persona no justa?
el hecho de que dejó que ese dolor le abrumara tanto, que oscureció sus pensamientos. Nosotros fuimos sacados de un reino de tinieblas, dice la Biblia, y trasladados al reino de luz de nuestro Señor Jesucristo. No podemos permitir que esos pensamientos se vengan con nosotros. Tenemos que erradicarlos, arrancarlos, entregárselos a Dios por completo, para que Él empiece a formarnos con su luz. ¿Con qué luz te va a formar el Señor? Con la luz de su palabra. Porque la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como antorcha, luz, que alumbra en lugar oscuro. Si nosotros nos alejamos de la palabra, nos vamos a poner oscuros, nos vamos a oscurecer, vamos a empezar a opacarnos como cristianos. Y el plan de Dios es que nosotros cada día seamos más claros. Dice, la senda del justo. Imagínese un camino, una senda. Es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? La aurora empieza cuando todo está oscuro. Porque así venimos a Cristo. Éramos oscuros por dentro. Y esa luz empezó a alumbrar poquito a poco nuestra oscuridad. Y nosotros fuimos rindiendo esa oscuridad a Dios. Y aquí dice, hasta que el día es perfecto. ¿Sabe cuándo es perfecto el día? Al mediodía, cuando son las 12. Ahí se perfeccionó el día. El sol está sobre tu cabeza y cuando miras para abajo no hay sombras. Las sombras se las tragó los zapatos allá abajo y todo es luz. Y eso es lo que Dios quiere. Es el Señor, nosotros éramos seres de luz en el huerto antes de que Adán pecara. Dice la Biblia que él no tenía ropa, sino que él tenía, la luz lo vestía. Cuando él peca, la luz ya no está. Hay un verso que dice que la luz era la vida de los hombres. Entonces el Señor succiona aquella luz porque él pecó y le hace una transfusión y le mete sangre. Ahora, la vida de toda carne está en su sangre. Usted sin sangre no puede vivir. Entonces, esa luz es la que Dios te quiere devolver. Que vuelvas y regreses a tu estado del huerto. Que vuelvas a ser ese ser de luz. Que Él dijo, yo soy la luz, pero ahora ustedes son la luz. El plan es ese. La pregunta es si tú te estás acomodando al plan, si le estás rindiendo tus pensamientos a Dios a través de la luz de la palabra, para que esa luz te alumbre, para que Cristo te alumbre y tú empieces a reflejar la luz de Cristo. Como el sol alumbra la luna y la luna tiene luz a causa del sol. Él es nuestro sol de justicia y nosotros somos la luna, dice Cantares. Entonces, en la contraparte, el camino de los impíos, verso 19, es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Ahora, el impío no es inconverso. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerán el impío y el pecador? Entonces hay 3 segmentos. El justo es el cristiano que está buscando esa justicia que leemos en el verso 18. Más la senda de los justos, el cristiano consagrado. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerán el impío y el pecador? El pecador es el inconverso. Y el impío es el cristiano que no se consagra. El que dice Apocalipsis, lo vomitaré de mi boca, porque ni es frío ni es caliente. Por eso lo vomitaré de mi boca. Y hoy el Señor te está diciendo que si tú le rindes tus pensamientos a Él, si empiezas por esa parte, Él puede darte esa transformación completa de la metamorfosis que yo te venía hablando, una vez que tú rindas tus pensamientos. ¿Cómo? Atento a la palabra de Dios, como dice Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Atento es prestar atención, no oír la prédica o la enseñanza como oír llover, porque uno cuando está lloviendo oye ese sonido de fondo, pero no le está prestando atención. Y el Señor nos está diciendo,
Quiero que prestes atención a mis oídos, que estés atento, que inclines tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a tu cuerpo. Me llamó la atención que dice que es medicina, porque al principio hablamos de que el que está con pensamientos como sombra es alguien que tiene dolor. Y cuando alguien tiene dolor, asociamos con que está enfermo. Si tu hijo te dice, mamá, me duele, o si tú dices, ay, mi amor, verás cómo me duele, es dolor el que está reflejando. Ese corazón está dolorido, pero aquí Dios nos está diciendo que la medicina va a ser estar atento a su palabra. ¿Por qué leí Proverbios 4, 20, 21 y 22? Porque es la continuación a donde habla de que la senda del justo es como la luz de la aurora. Es el slide anterior, el versículo anterior. Leí el 18, el 19, el 20, el 21 y el 22 porque completa lo que yo te estoy diciendo. Verdaderamente la palabra de Dios es medicina en tus huesos, es medicina en tu vida, te va a transformar. Va a causar cosas en ti que jamás te imaginaste. Otro pensamiento del que habla la Biblia es pensamiento de venganza. Miremoslo. Lamentaciones 3:60 y voy a leer también el verso 61. ¿Has visto, dice, toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí? ¿Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí? Pero démosle la vuelta. Estamos hablando de que yo me voy a examinar si yo tengo pensamientos de venganza. Y tenemos que ser honestos. Bueno está que le haya pasado eso. Venganza. A ese ni le deberían de dar nada. Venganza. En mis zapatos lo quisiera ver. Venganza. No la estás ejecutando, pero la estás pensando. Y yo estoy hablando hoy de los pensamientos. Y ahí es donde hay que erradicar. Ay, no, Señor, perdóname, yo todo pensamiento de venganza lo rindo delante de ti ahora en el nombre de Jesús. ¿Has visto, dice, toda su venganza, sus pensamientos contra mí? El problema es que la Biblia nos deja ver que el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Pero leamos un poco de contexto de ese verso, en Romanos 12:17. Es decir, que vamos a leer desde el 12:17 al 20. Mire el primer slide que le aparece ahí. No paguéis a nadie mal por mal. Venganza. Procura lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué es la venganza? Pagar mal por el mal recibido. Esa es la venganza. Pero el Señor nos está diciendo, no. No le pague usted mal por mal a nadie. Si es posible, dice el verso 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces esta persona ya aprendió a hacer su proceso de sanidad. Porque si está diciendo que le pagaron mal y está en paz con esa persona, quiere decir que ya aprendió, ya maduró, ya creció. Es increíble cómo uno a veces mira entre las congregaciones personas que uno piensa que son más maduras. Pero cuando te das cuenta de que tienen sed de venganza, de que tienen pensamientos de venganza, entonces dices, no ha crecido lo suficiente. Porque no ha aprendido a poner esa maldad que le hicieron, ese mal que le hicieron delante de Dios. Nosotros tenemos que aprender a echar toda ansiedad delante de Dios, todo problema, toda molestia delante de Dios, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y dice en el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, dice la siguiente slide, ¿verdad? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, tú dale de comer, pero no racumimba, tú dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Cuando el Señor dice, mía es la venganza, hemos sido enseñados que cuando yo me quiero vengar por mis propios medios, yo le estoy quitando a Dios algo que a Él le pertenece, porque ahí dice que la venganza es de Él. Y si yo, ¿cómo se llama la gente que le quita a otras personas sus pertenencias?
ladrones. Entonces, cuando yo me vengo por mi propia cuenta, yo le estoy robando algo a Dios y yo me vuelvo una ladrona. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reposar en Dios y decirle, Señor, toma tú cartas en el asunto, aquí está, yo perdono en el nombre de Jesús, pon un bálsamo en mi corazón, yo recibo un espíritu de perdón en este momento y me desentiendo de eso. Muchas veces las personas no son reprendidas por Dios cuando nos han hecho daño, porque nosotros estamos obsesionados con que Dios los castigue. Y por eso es que no les pasa nada. Porque entonces si Dios los disciplinara, creo que te haría un daño más grande. Porque entonces tú te alegrarías en esa reprimenda. Nosotros no tenemos que desearle nada mal a nadie. Ahí dice, si es posible, en todo lo que ustedes puedan, estén en paz con todos los hombres. Y eso es a lo que Dios nos mandó. Recuerda que pronto vamos a estar delante del Señor dando cuentas de nuestra vida y no podemos traer esos lastres del mundo y llevarlos a la siguiente dispensación. Ahora miremos lo que dice el verso 21, que es el que sigue. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo es que tú vas a poder vencer los pensamientos de venganza? Venciendo con el bien el mal que te hace. Te hizo mal, tú págale con bien. Eso es lo que dice aquí. Eso es tener el carácter de Cristo, que estando en la cruz les dijo, Señor, no les tomes en cuenta lo que están haciendo, porque no saben lo que hacen. ¿Será que nosotros tenemos ya ese nivel? El siguiente es un pensamiento de maldad. Me fui entrelazándolo porque lo último que decía es no seas vencido de lo malo, ¿verdad? Entonces ahora miremos los pensamientos de maldad. Es un pensamiento de, así lo quise ver yo aquí, ¿verdad? Es un pensamiento de venganza que ya se volvió en maldad en el corazón de esa persona. ¿Por qué? Porque no supo vencer los pensamientos de oscuridad que tenía en su corazón. No supo vencer los pensamientos de oscuridad que traía en su corazón. Entonces, cuando llegó el momento de pagar bien por el mal recibido, lo que pidió fue venganza y eso se le volvió maldad en su corazón. Salmo 56:5. Todos los días, dice ellos, pervienten mi causa contra mí. Son todos sus pensamientos para mal. Entonces hay pensamientos de maldad que nosotros tenemos que erradicar de nuestro corazón. No creo que haya una sola persona que me pueda decir yo jamás he tenido un pensamiento de maldad. Tenemos que ser honestos y abrir nuestro corazón hoy delante de Dios y reconocer que hemos a veces tenido pensamientos de maldad. Cuando tú vas a ver al original, dice que esa palabra mal es feroz, o sea que esa persona tiene pensamientos feroces. Y según el diccionario, en el slide que sigue, feroz es fiero, aplicado a animales carnívoros que atacan y devoran a sus presas, como por ejemplo el lobo feroz. Pero fíjense ustedes que la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Eso implica que esa persona, como no ha aceptado a Cristo, no tiene su espíritu vivo todavía, lo tiene muerto, entonces esa persona no entiende lo espiritual porque no tiene el chip de lo espiritual encendido y no puede recibir esa información. Entonces por eso ese verso dice, el hombre natural, o sea el que no es cristiano, no percibe las cosas espirituales porque para él son locura. Pero cuando uno va al original, esa palabra natural es animal. Entonces ahí bien podría el traductor haber puesto el hombre animal. ¿Por qué lo llamo a colación? Porque en ese slide que tú tienes ahí, dice que feroz es animal carnívoro que ataca y devora a su presa. El hombre ánima, está hablando almático, el hombre animal, que se comporta según sus instintos. Es como un lobo feroz. Pero el problema es que hay cristianos
carnales. Hay cristianos espirituales que estamos luchando, y espero que yo esté en ese grupo y usted también, que estamos luchando por llevar una vida en el espíritu. Pero también hay cristianos feroces, así como hay inconversos feroces. ¿Qué más significa? Que causa daño, que causa terror, destrozo, tormenta. Es alguien con pensamientos crueles, que se está imaginando crueldades contra otras personas. Si nosotros estimulamos bastante ese tipo de pensamientos, vamos a tener problemas graves, porque vamos a tener que batallar fuertemente contra esto. Hoy le entregamos al Señor todo pensamiento de crueldad. Hoy le entregamos al Señor todo pensamiento feroz, todo pensamiento de maldad contra otras personas. Nuestro pensamiento de los demás debería de ser hacerles el bien constantemente. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Hay personas que no han hallado descanso para su alma porque sus pensamientos son feroces, porque sus pensamientos son de maldad hacia otras personas. En Mateo 11, de los versos 28 al 30, le dice: venid a mí, todos los que estáis cansados. Hay gente cansada, no porque hagan un gran trabajo físico. Vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los voy a hacer descansar, sino porque luchan tanto en su mente contra otras personas que están agotados. Tienen pensamientos tan feroces. Quizás en el tiempo del viejo oeste, si esa persona existiera, hubiera desenfundado su pistola y hubiera matado al que lo estaba molestando. O su escopeta. Pero como ya no vivimos en el viejo oeste, sino que tenemos normas y reglas que nos rigen, esa persona quizás no mata a la otra físicamente, pero no le faltan las ganas. Y eso es cansador. Son batallas que se dan en lo espiritual. Son batallas que se dan a nivel alma. Vengan ustedes, dice el Señor, los que están cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Tomen mi yugo, quiere decir que llevan otro yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces van a hallar descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. La Biblia dice que el que odia a su hermano no tiene vida eterna permanente en él. Así de importantes son los pensamientos de maldad para que nosotros los erradiquemos de nuestra vida. No importa qué te haya hecho esa persona. Nadie es tan importante como para que tú te quedes a la gran tribulación o te vayas a un lugar de tormento. Nadie es tan importante. Porque si no, tú estás haciendo a esa persona más importante de lo que esa persona es. Tan importante es esa persona que no la puedes perdonar. Cuando nosotros no perdonamos, esa persona va con nosotros a todos lados. La Biblia cuenta aquella parábola de aquel hombre que fue con el rey y le dijo: no tengo para pagarte, y era una suma de dinero exorbitante, impagable, y él le dijo que lo iba a perdonar, pero saliendo de ahí encontró a su prójimo, y le dijo: vos también me debes, y lo que le debía el otro era poco. Y estaba peleando por eso, y entonces el rey lo mandó a llamar y lo mandó a meter preso, porque cuando nosotros... Entonces al final de esa parábola dice: así hará mi Padre con los que no perdonan. El no perdonar, cuando tú no perdonas, Dios tampoco te perdona a ti, y tú te metes en una cárcel espiritual. O sea, esas personas son tan importantes para ti que vuelta que das tú y vuelta que da esa persona. Ya no dejes que esa persona gobierne tu vida. Entrégaselo hoy al Señor y dile: Señor, ¿sabes qué? Tuya es la venganza, aquí está. Ya, le doy vuelta a la página, voy a ser feliz. Voy a sembrar solo semillas de amor, porque si nosotros no sembramos el amor de Dios, ¿qué vamos a cosechar? Si hay una cosa que se llama siembra y cosecha.
Y si tú solo rabietas, ferocidad, odio, maldad, vas a sembrar en otros, eso vas a cosechar. Es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar y llevar el yugo de Cristo, que es fácil y su carga ligera. En el nombre de Jesús yo te quito las coyundas de ese yugo ahora, en el nombre de Jesús. Y rompemos por la unción del Espíritu Santo. Yo le pido al Espíritu Santo que por su unción rompa el yugo que has traído. Y toma ahora el yugo de Cristo, el cual yo vengo atando a ti. Porque dice que su yugo es fácil y su carga ligera. Recíbelo en el nombre de Jesús. Y cambia tu mentalidad. Te quiero hablar un poco de la voluntad de los pensamientos. Él os dio vida a vosotros, dice Efesios 2:1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice el slide que sigue, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ese es el proceso del que yo le digo que Dios nos sacó de esa oscuridad. En los deseos de nuestra carne, cuando la Biblia menciona la carne, se refiere alma más músculo, alma más cuerpo. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad precisamente de la carne, pero también haciendo la voluntad de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los que no son cristianos, lo mismo que los demás. Entonces, ¿por qué los pensamientos tienen voluntad? Porque el alma, de la que te he venido hablando, tiene 3 compartimentos. Tiene sentimientos, tiene pensamientos y tiene voluntad. Y juntas habitan dentro del alma humana. Entonces, nuestros pensamientos a veces tienen voluntad propia. Y nosotros así no la vamos a hacer. Le tenemos que entregar esos pensamientos a Dios. Porque nuestro designio de parte de Dios para nosotros es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. En Hebreos 10:7, nosotros podemos ver, y voy a leer hasta el verso 9, cómo era que se relacionaba el Señor Jesucristo con la voluntad del Padre, teniendo el Señor Jesús su propia voluntad. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hay algo que Dios ya escribió para ti. La pregunta es si tú le vas a rendir tu voluntad a través de rendirle tu pensamiento. Verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, dice el otro slide, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero mire lo que dice el verso 9, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Las personas que hemos consagrado nuestra vida a Dios. ¿Se recuerda de la parábola de la semilla? Que el sembrador salió a sembrar. Y la semilla que cayó en la buena tierra. ¿Cuántos son buena tierra aquí? Amén, yo también. La semilla que cayó en buena tierra. Dice que una produjo al 30, otra al 60 y otra al 100 por uno. Ese terreno donde cayó la semilla somos nosotros. Porque el hombre fue formado del polvo de la tierra, o sea, somos tierra. Esa tierra donde cayó la semilla, dice el Señor en la explicación de la parábola, que la semilla que cayó es la palabra de Dios. Cuando tú vas a buscar al original la palabra, ese término semilla es esperma. O sea que eso llega para causar en ti un engendramiento en la palabra. Cuando cae en ti esa semilla llamada palabra, tiene que dar un fruto, porque el Señor cuando envía su palabra no regresa a él vacía.
Pero en ese tipo de tierra buena, pudiera ser que tú solo estés dando el 30% de producción. Eso quiere decir que el 70% de la producción tú se lo estás dando a otra cosa en tu vida. Puede ser que tú estés dando más, que estés dando el 60%, pero entonces le estás robando a Dios el 40% de tu vida. Pero la iglesia novia en la que se va a casar, esa da el fruto al 100 por 1. Toda su vida fructifica para Dios. Ella se goza en hacer la voluntad de Dios, como hizo nuestro Señor Jesucristo. En estos versos que te leí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero recuérdese que el Señor le había dicho al Padre que si no pasaba por favor de él esa copa. Pasa de mí esa copa. Mas no se haga mi voluntad. Quiere decir que el Señor Jesús tenía su propia voluntad. Ahora yo te pregunto, en Cristo, ¿a ti no te ha tocado ceder tu voluntad por el reino? Y que tú digas, bueno, yo conocí a una joven. Ella me dijo, pastora, me dijo, yo no estoy enamorada de mi esposo. Yo no lo quiero. Yo estuve muy enamorada de un hombre, me dijo, antes. Uno que fue novio de ella, ¿no? Cristiano también. Pero no se dieron con él las cosas. Los dos solteros se habían dado con este que era su esposo. Pero ella le hizo una oración a Dios. Cuando ella terminó con ese hombre que había amado tanto, le dijo, Señor, ya no quiero escoger yo. Escoge tú. Y Dios le escogió esposo. Entonces, estando ella en esa situación, conoce a este varón. Y las cosas se dieron y ella se casó. Pero llegó un punto en su vida, ya casada ella, que le pareció rutinaria su vida. Cuando ella me estaba hablando, Dios me dijo, dile que su matrimonio es un matrimonio arreglado. Y yo me recordé que así hacían con los reyes y las reinas. A veces casaban a los hijos y ni siquiera se conocían. Pero políticamente era lo que le convenía a los reinos. Y entonces yo te estoy poniendo solo un ejemplo. Yo le dije, es por el reino que Dios permitió este matrimonio. Tu matrimonio fue un matrimonio arreglado en el cielo. A Dios así le convino para el plan de Él en la tierra. Yo sé que se oye desalentador y que tú estás diciendo a la puchica. Pero, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Fue a la cruz, rindiendo su voluntad por el reino de Dios, por la salvación tuya y mía. Qué grande galardón tiene rendirle nuestra vida a Dios. Rendirle nuestra voluntad. A lo que Él diga. No le voy a dejar así la historia, le voy a contar. Ella se enamoró al final de su esposo. Un gran hombre, la verdad. Y Dios le regaló eso, le regaló que ella se pudiera enamorar de Él. Pero vamos a que muchas veces Dios te va a pedir algo que tú no querés. Pero es lo que conviene para el reino. Y ahí es donde tú vas a tener que destronar a tu pensamiento y rendir la voluntad de tu pensamiento a los pensamientos de Dios por el bien del reino. Rendir la voluntad propia. Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué nivel de trabajo tiene que haber hecho Dios en la mente nuestra para llegar a ese punto? Para llegar a decir lo que dice el Salmo, fuera de Dios yo ya no deseo nada. Y es posible llegar a ese punto. Anhelar despertar a su semejanza. El verso que sigue de Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué es lo que va a ser fundamental para poder yo entregarle mi voluntad a Dios? Que me mantenga en esa alerta, porque velar es estar alerta y orando para que no entre en tentación, porque el espíritu humano a la verdad está dispuesto, pero el alma y el cuerpo son débiles.
Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En el silencio de Dios estaba la respuesta. No le contestó nada. Miremos el siguiente ejemplo. Pensamientos de iniquidad. Isaías 59:7. Voy a leer el 8 también. Sus pies, dice, corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellas no conoce la paz. Le leí los dos versos porque la iniquidad está relacionada con la parte en donde dice han torcido a su favor las sendas. Iniquidad, cuando uno ve en el original, viene de la raíz inicuo, que significa sin ley. Es alguien que ya nadie lo sujeta ni lo gobierna. A ese punto llegaron sus pensamientos. Ya no le importa. No le importa. Y se volvió inicuo. No logró entregarle su mente a Cristo. Cuando el plan de él era que esas trenzas de su esposa lo detuvieran, que esos pensamientos los retuvieran. Pero dejó que aquello se involucionara de tal manera que llegó a tener pensamientos inicuos. En 2 Corintios 6:14 dice: ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿Y por qué menciona la justicia como contraparte de la iniquidad? Porque iniquidad es alguien que ya no quiere estar en la ley de Dios. Y la justicia habla de la ley de Dios. Por eso es la contraparte. Tiene pensamientos de iniquidad. Romanos 6:12 dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Ni prestéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Aquel tenía pensamientos de maldad y lidiaba con esos pensamientos, pero la iniquidad, ya pasó de sus pensamientos a que su cuerpo sea un instrumento de iniquidad. Y obra su cuerpo conforme a sus pensamientos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como la contraparte, como instrumento de justicia. Si el justo con dificultad se salva. Cuando habla del justo, está hablando del que se ha consagrado, del que está dando fruto al 100%, de la amada que tiene sus cabelleras como la grana, rociados con la sangre de Cristo y justificados sus pensamientos con la sangre de Cristo, y que en esos pensamientos retiene al Señor. Hechos 8:23 dice: porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pensamiento de iniquidad le llevó a ser instrumento de iniquidad y presentó su cuerpo en esa forma, y luego eso hizo que cayera en cadenas de iniquidad. Y todo empezó en su mente. ¿Será importante lo que pensamos? Porque Dios conoce nuestros pensamientos. A Él no se le escapa nada. A veces la gente tiene más temor de lo que el pastor o la pastora digan o piensen de ellos por lo que están pensando o diciendo, que temor de Dios cuando Dios está 24/7 con ellos, 24 horas, 7 días de la semana. Yo creo que es tiempo de rendirle nuestra mente a Dios. ¿Y qué peligro conlleva la iniquidad? Miremos 2 Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mire hasta dónde lo está llevando. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabe cuál es el antídoto para la persona que tiene pensamientos de iniquidad? Que se enamore de Dios. Esto les pasó porque no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. ¿Y quién es amor? Dios es amor. ¿Y quién es la verdad?
Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ellos lo que hicieron fue rechazar al Hijo y al Padre. No quisieron recibir el amor por ellos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean mentiras. Mira hasta dónde está en peligro la persona que está en iniquidad. Tito 2:13 en sus últimas dos palabras y el verso 14. Cristo Jesús, y me paso al 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. En el Señor está todo el poder de sacarte hasta de los pensamientos de iniquidad, de todos los que hemos hablado. De los de maldad, de los pensamientos voluntariosos, de los pensamientos de venganza, de los pensamientos feroces, de todos. El Señor puede hacer la obra en ti. Solo necesita que tú le entregues esa oscuridad, esa sombra, ese pensamiento de sombra, de oscuridad, que no lograste poner a los pies de Él desde un principio. ¿Por qué no oramos en esta hora y le pedimos a Dios que Él nos auxilie como Él siempre lo hace? ¿Me acompaña? Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestra mente hoy delante de ti, a sabiendas de que cuando la transformes, vas a transformar toda nuestra vida completa. Porque como es nuestro pensamiento, así somos nosotros, dice tu palabra. Hoy te rindo mi mente, te rindo mi corazón. Obra, Señor, un milagro en mi mente. Te entrego todo pensamiento de maldad. Te entrego todo pensamiento de oscuridad. Te entrego todo pensamiento de venganza. Te entrego todo pensamiento voluntarioso, Señor. Y por último, te entrego todo pensamiento de iniquidad. Arranca de mí esos pensamientos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido. Y que pongas en mí hoy la mente de Cristo. Recibe la mente de Cristo ahí donde está. Recíbela en el nombre de Jesús. Y sea implantada en ti la mente de Cristo, que es la plataforma en donde vas a empezar a recibir los pensamientos de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Espero haber sido de bendición para tu vida y nos vemos primero Dios el próximo sábado. Que el Señor te bendiga.